Hoy es jueves 7 de enero del año del Señor 2020. La iglesia celebra la memoria de San Raimundo de Peñafort, que trabajó por la liberación de los esclavos allá hacia el año 1200. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículo del 14 al 22. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Durante estos días de Navidad, especialmente entre la fiesta de la Epifanía y el bautismo del Señor el próximo domingo, estamos leyendo diferentes facetas, aspectos de la vida de Jesús, ¿no? Este Jesús que se manifiesta. Son manifestaciones de Jesús, ¿no? La manifestación de Jesús, que es la multiplicación de los panes, la manifestación de Jesús cuando camina sobre el agua y calma la tempestad. Ahora Jesús que va a su pueblo. Jesús, dice el Evangelio de Lucas, nació en Belén de Judá, pero creció en Nazaret, ¿no? Y pues tuvo 30 años en la vida que llamamos la vida escondida de Jesús. Él fue al Jordán, cerca de Jerusalén, a ser bautizado por el Bautista y regresa, ¿no? Y siempre impulsado por el Espíritu. Es una cosa importante, impulsados por el Espíritu del Señor. El Evangelio de Lucas muchísimas veces muestra cómo Jesús siempre fue guiado por el Espíritu. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también escrito por Lucas, se llama el Evangelio del Espíritu. Es el Espíritu que guía a Jesús, es el Espíritu Santo que guía a la iglesia. ¿Qué hace Jesús? Caminar por toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Y toda la gente está admirada de la manera que Jesús habla. Como dice el Evangelio de San Marcos, hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Ahora, la iglesia de Nazaret, todos estaban admirados. Acuérdense, Nazaret era un pequeño pobladito, un rancho, 200 personas máximo había en ese tiempo. Entonces, todos se conocían y conocían la vida de Jesús. Por eso se van a preguntar, ¿de dónde le viene tanta autoridad a tanta en sabiduría? Conocemos a toda su familia aquí, ¿quién es él? Entonces, él dice el Evangelio, como era su costumbre, fue a la sinagoga el sábado. Creo que es importante, como era su costumbre. La palabra sinagoga tiene el mismo significado que la palabra iglesia, ¿no? Son dos palabras que significan convocación, reunión. Dios que convoca, Dios que reúne. Pero los cristianos desde el principio determinaron que el lugar donde se reúnen los judíos se llama sinagoga, como ahí lo llamaban, y el lugar donde los cristianos nos reunimos se llama iglesia. Iglesia no es el edificio, iglesia es la comunidad. Sinagoga no es el edificio, sino es la comunidad que se reúne. ¿Y dónde se reúne esa comunidad? Por eso le llaman sinagoga, le llaman iglesia. Los judíos se reunían el sábado, nosotros el domingo. Y la pregunta es, si Jesús tenía la costumbre de ir los sábados a la sinagoga, ¿por qué yo no tengo la costumbre de ir a misa los domingos? Debería ser mi costumbre, parte de la vida, una parte no negociable, ¿no? Ahora, en la sinagoga, ¿qué hacían? Se leían las escrituras para recordarse quiénes eran, para recordarse que eran el pueblo escogido de Dios, recordar, hacer memoria de los actos de salvación del Señor. Es lo que hacemos en misa los domingos, la primera parte, que es lo que hacían los judíos, la palabra. Se lee la palabra para recordar las grandezas que Dios ha hecho con nosotros, sobre todo a través de Jesús. Es lo que hacemos memoria, nos identificamos con. Ahora, a Jesús le da el
el rollo del profeta Isaías y hace Jesús solamente lee la parte que habla de salvación, quita la parte del juicio, no la proclama, no la lee. Ahora, ¿qué Jesús dice? El Espíritu del Señor me ha ungido, al final de cuentas. Él es el elegido, Él es el Mesías, Él es el Cristo, ¿no? Para llevar la buena noticia, no para tener malas noticias, la buena noticia de salvación. Nosotros los cristianos somos gente de buenas noticias. De hecho, la palabra evangelio quiere decir buena noticia. No podemos ser gente de malas noticias, gente triste, ¿no? Todas esas cosas pasan, solamente Dios queda, al final de cuentas. Muchas veces parece que tiene más éxito una predicación negativa, que todo eso es malo, el diablo, que no sé cuántas cosas, que el tiempo está llegando. No, Jesús habla de otra cosa. Es la buena noticia del reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Trae liberación a los cautivos, curación a los ciegos, libertad a los oprimidos, el año de gracia, ¿no? El año sabático al final de cuentas, el año jubilar. Es el Señor, la presencia de Jesús es la presencia grandiosa de Dios en nosotros. Dios que irrumpe, que lo vamos a ver el domingo del Evangelio de Marcos. Dios que irrumpe, se abre el cielo y Dios irrumpe en nuestras vidas. Es la buena noticia. Por eso el coronavirus y todo lo demás, ¿qué pasa? Nada pasa, al final de cuentas. Lo que pasó ayer en Washington con todo ese desbarajuste, ahí con que la gente se metió al Capitolio, parte de la vida. Es la buena noticia. Nunca debemos perder, al final de cuentas, Dios irrumpe en nuestra vida, Dios entra en la sociedad, Dios entra en la humanidad. Y lo que hace bien curioso, después de que Jesús lee, dice, así como de una manera muy simpática, regresa el libro al encargado de la sinagoga, se sentó, todos estaban fijos en él. Creo que es una cosa que nosotros los cristianos tendremos que aprender. Ojos fijos en Jesús, la mirada fija en Jesús. Nunca quites tu mirada de Jesús. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el consumador de nuestra salvación. Nunca de él. Y Jesús dice, hoy, al escuchar esta palabra se cumple. Es la salvación que llega en Cristo Jesús. Hoy se cumple. No es un dulcecito, es la salvación de Dios que llega a nuestras vidas, al final de cuentas. Es la salvación de Dios que llega a nuestra vida, ¿no? Al final de cuentas, es el escucha que se llega. Ahora todos le dan su aprobación y su admiración. Parece que tuvo éxito Jesús en la primera predicación en Nazaret, pero hasta ahí le dejamos. Después vendría la reacción de la gente, pero es otra historia. Quedémonos en ese aspecto de salvación. Acuérdate, quédate con Jesús. Y hoy es jueves, hay adoración al Santísimo, así es que mira, los ojos fijos en Jesús, tu mirada fija en Jesús en adoración. Tenemos la adoración hoy desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y después de la bendición, a las 6:30 tenemos el Santo Rosario, la misa a las 7. Vive la presencia del Señor hoy todo el día. Y mañana, viernes, hacemos adoración nocturna, no se te olvide, desde las 8 de la noche del viernes a las 8 de la mañana del sábado. Terminemos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido día, jueves 7 de enero. Comparte este video y ponle like. Dios te bendiga.